Le he dicho a mi hijo cómo limpiar su habitación 1000 veces. ¿Por qué tomarse el tiempo de descomponerlo paso a paso? No lo haga, a menos que su hijo no limpie cuando se lo pida o si lo hace mal. Muchos niños ya saben cuáles son los pasos para limpiar su habitación o hacer la tarea, pero no pueden hacerlo todo a la vez. Se abruman pensando en todos esos pasos. Entonces, no empiezan, o a veces ni siquiera saben cómo empezar. Eso no tiene sentido. O saben o no saben. Si saben y no lo hacen, es porque no quieren. Sí, es cierto. Es que todos a veces no hacemos las cosas porque no queremos. Pero los niños con problemas de función ejecutiva tienen un problema adicional. Se ven sobrecargados o abrumados por tareas que tienen varios pasos diferentes. Y cuando se abruman, les cuesta demostrar lo que saben, e incluso pueden enfadarse y portarse mal o contestar mal. Y justamente eso es lo que queremos evitar. Todos pasamos por esa experiencia. A veces estamos llegando muy tarde a una cita y en ese momento quizás nos resulta difícil seguir las instrucciones que nos dan o escuchar con atención. Cuando los niños se sobrecargan, a menudo los padres nos sobrecargamos también, y todo se transforma en un círculo vicioso. Por eso, es importante saber que como padres tenemos una herramienta poderosa para prevenir la sobrecarga y el agobio, la cual es descomponer una tarea complicada en pasos simples y hasta pueden escribir esos pasos. Por ejemplo, en mi caso, mi hijo tiene problemas en la función ejecutiva. Y es un niño inteligente y le va bien en la escuela, pero tiene dificultad en cosas como limpiar su habitación. Y durante mucho tiempo eso me frustraba y yo le decía, sé que eres lo suficientemente inteligente como para resolver esto, simplemente no te importa. Ese tipo de comentarios. Pero luego me detuve y pensé, un momento, debo seguir los consejos que yo les doy a otros padres, a ver si puedo descomponer esta tarea en pasos. Entonces, dividí la tarea en partes y escribí, paso 1, levantarás la ropa de tu habitación, paso 2, levantarás los libros, ese tipo de cosas. Y cuando hago eso, es mucho más probable que haga las cosas bien en el primer intento y que tenga éxito en general. Si le doy todo servido y fácil a mi hija, ¿no evito que sea más responsable? Claro, sí, si ella puede hacerlo sola, no debe facilitarle todo. Pero si su hija tiene dificultades ante una tarea difícil, a veces, o quizás la mayoría de las veces, entonces puede ser útil que deje de lado la frustración y haga un experimento. Divida esa tarea en pasos más pequeños y compruebe si eso la ayuda. Puede hacerlo visualmente, escribiendo los pasos o dibujándolos. Y luego, si su hija completa el primer paso, la puede elogiar. Eso le dará confianza y la hará más independiente. Y así querrá continuar con el paso siguiente, entonces vuelva a elogiarla. Y así le estará enseñando que ellos pueden dividir las tareas grandes en pasos pequeños. Y entonces habrán aprendido la habilidad de superar todo tipo de problemas grandes. Si hago esto, ¿ella nunca aprenderá y necesitará mi ayuda para siempre? Es importante recordar que los niños y los adultos aprendemos nuevas habilidades mejor cuando nos cuestan un poco, pero no tanto como para abrumarnos. Entonces, dividir las tareas la puede ayudar a encontrar el punto justo en el que su hija puede incorporar nuevas habilidades de a poco. Muchos usamos listas de verificación o recordatorios en nuestros celulares para que nos recuerden las cosas importantes. Así que es algo que los adultos ya usamos. Y eso nos da la libertad de poder concentrarnos en lo importante de cada día. Descomponer las tareas es una herramienta que nos permite pasar mejores momentos y menos conflictos en casa. Y que hará que sus hijos incorporen la habilidad de ser más independientes en sus vidas en el futuro.